todo el capítulo porque es mucho. Mientras que usted lo busca, voy a leer a partir del 11. Hechos 19, 11. Cuando Pablo entra en Éfeso, él va a predicar el Evangelio primero en la sinagoga, y estuvo por 3 meses predicando ahí, y algunos judíos lo echaron. Y entonces él estuvo con unos apóstoles y se los llevó para poder enseñarles. Entonces era un ambiente donde siempre el apóstol Pablo le predicaba a la gente que se supone que conocía. Cuando uno le pregunta a una persona, cuando uno le predica a una persona que es católica y no le habla de las diferencias y solo le habla de las cosas que tenemos en común, por ejemplo Jesucristo, uno puede hacerle entender la importancia de Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo hacía lo mismo. Él pensaba, como él siendo judío, que si predicaba en la sinagoga era mucho mejor que se convierta en una persona judía, porque tiene una base de la Biblia. Bueno, del versículo 1 al 10 habla de todo esto que yo estoy diciendo. Para no leerlo, para no sacar tiempo, lo cuento. Entonces cuando en la sinagoga los echan, el apóstol Pablo toma a unas personas y les empieza a enseñar. Pero era un ambiente donde el Espíritu Santo lo respaldaba a Pablo. Y es lo mismo que pasa en toda la iglesia. El Espíritu Santo respalda a la iglesia. Es la que la mantiene en la tierra. Si no fuera por el Espíritu Santo, el diablo nos hubiera hecho torta a todos. Torta no. ¿Cómo diría torta? Me parece muy argentino. Papilla. Bueno, entonces vamos a leer del versículo 11 hasta el 20. ¿Lo encontró? Bueno, lo leemos en el nombre de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantares de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Ahora voy a hacer una oración. Señor, te doy gracias por esta mañana que hemos podido llegar delante de tu presencia. Gracias porque nos has permitido estar en este lugar. Gracias porque nos has permitido despertarnos. Gracias porque tu misericordia se renovó en esta mañana. Gracias porque tú das la fortaleza. Tú pones en nuestro corazón el anhelo de poder buscar. Por eso estamos acá, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos dirija en todo lo que tenemos que recibir, que tú traigas claridad a nuestras vidas por medio de tu palabra, que traigas oxígeno, que traigas vida, Señor. Gracias. Creemos en ti, te pedimos que seas tú moviéndote con el poder de tu presencia y con la autoridad de tu palabra. De la misma manera que lo hiciste cuando el apóstol Pablo entró en Éfeso. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el versículo 11 dice la Biblia que cuando Pablo predicaba el Evangelio en Éfeso, hacía milagros extraordinarios. Por supuesto que Dios es el que hacía los milagros, porque lo respaldaba. Y
Yo creo que los milagros extraordinarios, uno a veces cree que un milagro extraordinario es que uno tenga una pierna corta y se le estire, ¿está bien? ¿De verdad? O que uno no tenga un brazo, ha pasado, lo que yo cuento con uno no tiene el brazo y que Dios se lo forma, o que una persona está endemoniada y es liberada. Pero de que nosotros estemos acá es un milagro. Porque el diablo no quiere que nosotros vengamos. Entonces él hace todo lo posible para que la gente no se junte en la iglesia. Entonces nos pone pensamientos, nos pone situaciones adversas en el medio para que no vengamos. Nos pone desgano, que es mejor quedarse durmiendo o viendo un partido. Entonces eso creo que es un milagro. De que permanezcamos en el tiempo buscando a Dios también es otro milagro. El diablo siempre quiere cortar los tiempos, quiere echar a perder que la gente busque a Dios. De que Pablo entre en ese lugar es un milagro porque Dios lo envía. Y de que nosotros estemos acá también. Siempre acuérdense que uno vive en esta tierra gracias a los milagros de Dios. Así que no es solamente las cosas extraordinarias que pueden pasar de una pierna que se alarga, eso, sino que nosotros somos un milagro caminando. Y eso tenemos que entenderlo, hermano. Porque somos hijos de Dios, porque Dios nos hizo hijos. No hay nada que podamos hacer, solo lo puede hacer Él. O sea, ahí es un milagro. Y después nos permite quedarnos vivir en esta tierra. Y a veces nos contamina esta tierra, nos tira tierra para que nos ensuciemos. Y el Señor nos da la salida, nos viene la tentación para poder huir. Y mientras tanto, cuando no estamos preparados y caemos con esa tierra, Dios nos ayudará mediante la confesión para poder salir y para que cuando nos toque otra vez podamos huir. Pero siempre es por el poder de Dios. Esos son los milagros extraordinarios que hacía Dios en ese lugar. Y en este lugar también, Torre Forta se llama. En este lugar también Dios tiene el poder para hacer milagros extraordinarios. Entonces, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y ahí describe el milagro, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban a él. O sea, que le llevaban, supongamos, la camisa mía y oraban y a mí, que yo estaba en mi casa, se sanaba. Eso era un milagro. Muchas veces ha pasado eso, que han orado por una prenda de una persona y fueron y se la llevaron y se sanó. Es algo que si uno no lee la Biblia no lo cree. Pero bueno, Dios siempre desafía. Ustedes saben que hay hermanos que son muy racionales, que ven el Evangelio de una manera racional. Y Dios no quiere que veamos así a Dios. No quiere que lo veamos así. Él lo que quiere es que nosotros lo veamos creyendo en Él. Y solo creer lo que Él dice. Entonces le llevaban los delantales para que se sanaran. Y los espíritus malos se salían. O sea que la gente era liberada. ¿Está bien? Todos nosotros en algún aspecto, antes de conocer a Dios, fuimos liberados. Y en algún aspecto podemos ser liberados también. Y a lo mejor hoy es el día que Dios nos libere. Porque a veces no tiene que ver con que yo tenga un espíritu adentro, sino que tiene que tener una influencia de afuera. Porque el diablo me habla en la cabeza. Y me quiere convencer de hacer cosas que hasta parecen bonitas, pero que no son de Dios. Entonces también debemos ser libres de eso. Eso también pasaba en esa época. Entonces las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Pero fíjense, siempre está bueno en la Biblia que aparece un pero. Pero, algunos de los judíos, exorcistas o ambulantes, o sea, fíjense, ellos se dedicaban a enfrentarse a los demonios. Intentaron, fíjense, ellos tuvieron la misma intención que tenía Pablo. La diferencia es que a estos exorcistas ambulantes no lo apoyaba Dios, porque ellos no estaban con Dios. En cambio, al apóstol Pablo sí. Entonces, ¿qué pasa? Vieron y creyeron que podían hacer lo mismo. Yo recuerdo una vez en un pueblo que a veces cuando uno está en una reunión, no sé si este pastor hace eso, toca a la gente, la toca, sí, qué sé yo. Me acuerdo cuando estábamos con el pastor, que había en Italia y había un muchacho que iba a un pueblo. Entonces él vino y se me acercó y me dijo que iba a un pueblo y que había hecho un evangelismo. Entonces la chica que estaba hablando en castellano me tradujo. Entonces yo le digo, bueno, vení, sentate acá, que yo voy a orar por vos. Yo lo abracé, o sea, lo toqué. ¿Y yo por qué lo abracé? Por lo que Dios me ha dado a mí, que se lo transmita a él, para que él haga las mismas cosas, que no solamente vaya a ese pueblo, sino a otros pueblos. El tema es que uno le transmite lo bueno y
lo malo. Entonces ellos, estas personas, creían que podían hacer lo mismo que Pablo. Y una hermana en Guanacache, me acuerdo del pueblo donde estamos construyendo un templo, yo una vez oré por los hermanos, así los toqué, y ella quiso hacer lo mismo. Entonces le digo, no, pero usted no puede hacer eso. ¿Y por qué? Porque todavía usted no está madura ni autorizada por Dios para poder hacerlo. ¿Yo por qué oro por los hermanos? Porque mi pastor, que es mi autoridad, me dice que lo haga. Si él no me dice, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque existe un principio de autoridad. Que no es solamente el principio de autoridad que uno ve, por ejemplo, Pablo sabe porque es policía, y él tiene jefe arriba, y tiene subordinado abajo. Bueno, en el mundo espiritual pasa lo mismo. Dios es la cabeza de todo el mundo espiritual, pero el diablo también tiene sus secuaces. Y los demonios se sujetan a él. Bueno, entonces yo me sujeto a mi pastor, que es mi autoridad. Entonces cuando yo me sujeto a mi pastor, que es mi autoridad, yo tengo autoridad. Si él me dice que ore, yo oro. Y tengo la autoridad porque él es mi autoridad. ¿Se entiende? Entonces ese ambiente, los exorcistas veían a Pablo y creían que iban a poder hacer lo mismo. Y no, está claro que no. Intentaron invocar el nombre del Señor, Jesús, sobre los que tenían espíritus malos. O sea, querían hacer lo que hacía Pablo. Y dicen, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Imagínense. No entendían, no tenían muy claro. Por eso es que es importante tener claridad en el Evangelio. El Evangelio salva, el Evangelio sana, y el Evangelio edifica, y el Evangelio es el pasaje al cielo y vida eterna. Y mientras que estamos acá, solo lo que debemos hacer es edificarnos en santidad. Y eso lo produce el Evangelio, que son todas las buenas noticias que Dios ha dicho en su palabra. Esta gente no entendía nada. Por eso es que es importante darse cuenta que uno tiene que tener claridad de lo que nosotros somos como hijos de Dios. Nosotros tenemos autoridad en este mundo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que esta gente no había reconocido a Jesús y creían que podían hacer lo mismo. Entonces muchas veces, adentro de la iglesia pasa eso. Que no se dan cuenta de la autoridad que tenemos o que creemos que tenemos mucha autoridad y nos ponemos a hacer cosas que no debemos hacer. Entonces, os conjuro por Jesús el que predica a Pablo. Y dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, que era el jefe de los sacerdotes, o sea, era una persona religiosa, reconocida en ese momento, que hacían esto. Esas personas hacían eso. Que es lo que yo le contaba recién. Que en los pueblos donde nosotros vamos, hay hermanos que todavía están conociendo al Señor, uno nunca termina, que siguen curando el empacho. Que siguen tirando el cuerito, que curan la insolación. ¿Está bien? ¿Cómo lo explico? ¿Se entiende? Eso se entiende. Bueno, y eso no es de Dios. Y uno a veces puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Si mi mamá lo hacía, mi abuela lo hacía, mi bisabuela lo hacía. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Bueno, acá vemos un caso de gente que hacía cosas que le parecía normal, pero que no eran de Dios. Y ahora va a demostrar Dios que no eran de Él. Entonces, respondiendo, fíjense, el versículo 15 dice otra vez, pero, respondiendo el espíritu malo, fíjense que el diablo habla. Y si yo sé que el diablo habla, tengo que saber reconocer su voz. Porque a veces el diablo dice la Biblia que es el padre de la mentira. ¿Y él qué es lo que me va a decir a mí? Y lo que me gusta. Pero lo que me gusta según Dios o lo que me gusta según la carne. Y lo que me gusta según la carne. Entonces el diablo habla. Nosotros vemos que el diablo habla. Entonces yo tengo que saber que el diablo habla, que Dios habla y que mi alma habla. Y tengo que saber identificar las 3 voces. Yo no puedo decir todo lo mismo. Cuando uno llega al camino de Dios, uno cree que todo es lo mismo. ¡Ay, qué lindo! Voy a hacer esto. Y resulta que no era la voluntad de Dios. Entonces acá vemos que el diablo habla. El espíritu que estaba dentro de ese hombre empezó a responderle a todas esas personas que estaban usando el nombre de Cristo sin tener la autoridad de Cristo. Entonces respondió el espíritu malo, a Jesús conozco. O sea que los demonios conocen a Jesús. ¿Y saben por qué lo conocen? Porque Él lo venció. Entonces, para que yo pueda hacer una cosa así, tengo que estar del lado de Jesús. Tengo que tenerlo a Jesús en mi vida. Y tengo que estar autorizado por mi autoridad para poder hacer eso. No es cualquier cosa. Entonces dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, porque
¿Por qué? ¿Sabe quién es Pablo? Porque Pablo había entrado con la autoridad de Dios en ese lugar. Entonces, Dios le da autoridad a los pastores y a la iglesia para que se manejen en el lugar donde viven con la autoridad de Dios. Entonces se supone que Dios los manda, entonces se supone que el diablo sabe quiénes somos nosotros. Y entonces el diablo, ¿qué es lo que quiere? Quiere pegarnos en nuestra debilidad. ¿Y cuáles son esas debilidades? Y aquellas cosas que hacíamos antes cuando no conocíamos a Dios. Y él quiere volvernos atrás. A eso no quiere llevar, siempre a eso. Entonces, como el Señor nos da la autoridad, el diablo va a querer que la perdamos la autoridad. Pero yo tengo que saber que tengo autoridad y tengo que usarla. ¿Y cuál es la autoridad máxima de esta tierra? Jesucristo. Jesús, el Cristo. Él es la autoridad máxima. Y como nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos nombrar el nombre de Jesús para tener autoridad. Ahora yo me voy a detener acá. El apóstol Pablo entró siendo respaldado por el Espíritu Santo y él tenía el Espíritu Santo. Pero ahora yo me voy a detener y voy a hacer una oración para que oremos para que el Espíritu Santo venga. Y después seguimos. Si usted cierra los ojos, ahí donde está. Y piense que usted es un hijo de Dios. O piense si usted cree que es un hijo de Dios. O piense si usted cree que no es hijo de Dios. Pero ahora vamos a orar. Porque la palabra dice que yo confieso con la boca. Y en mi boca está la vida. Porque el Señor vendrá a mi vida. Entonces ahí usted, ¿dónde está? Si usted cree que no es hijo de Dios. Si usted está dudando. Usted proclame lo que yo voy a decir ahora. Repita conmigo. Yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Por eso soy salvo. Hoy te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido, Espíritu Santo, que tú vengas y me selles con las arras de la garantía que soy tu hijo. Recibo tu obra y creo en ti. Por eso tengo el privilegio de ser hijo de Dios. Amén. Bueno, ahora seguimos. Entonces los espíritus le dicen: pero vosotros, ¿quiénes sois? Diciendo, ustedes no tienen la autoridad de Dios. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. O sea, fíjense, el demonio que estaba dentro de la persona saltó, utilizó a la persona para saltar arriba de los que estaban usando el nombre de Jesús en vano. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea que hubo un choque espiritual donde unas personas quisieron usar el nombre de Jesús, pero no estaba Jesús con él. Quisieron copiarle a Pablo. Pero ¿por qué pasó esto? Fíjense, esto es lo importante. ¿Por qué a veces pasan las cosas? Uno tiene que darse cuenta. El versículo 17. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso. O sea, ¿para qué permitió Dios que pasara eso? Para que todos se dieran cuenta. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque Él quería que su nombre sea glorificado. Y su nombre iba a ser glorificado con el apóstol Pablo, que entró con la autoridad de Dios. Entonces tiene que ser notorio, se tiene que notar que Dios está en nosotros. En Pablo se notó. Pero se nota cuando yo digo algo, porque cualquiera que no conoce a Dios diría que estos 7 hijos de Seba eran de Dios, que se enfrentaron al demonio. Pero quedó claro que no era. O sea que no tiene que ver con lo que yo digo, sino que tiene que ver con cómo yo soy. Ahí se nota que está Dios conmigo. Ahí es notorio. ¿Y por qué Dios quiere que sea notorio en nuestras vidas, su vida? Y porque esa es la única manera de que yo pueda vivir disfrutando de la vida en esta tierra y que otra gente pueda conocer a Dios. Porque lo que pasó hizo que mucha gente conociera a Jesús. No solamente los milagros que hacía Pablo cuando oraba,
sino que este conflicto generó que la gente conociera a Dios. Dios siempre va a utilizar situaciones para que las personas conozcan a Dios. Siempre va a ser así, porque esa es la manera que Dios tiene. Pero Dios siempre quiere usar a su pueblo. Su pueblo es el canal para que la gente conozca a Dios, que no conoce. Entonces, esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y fíjense lo que pasó. Tuvieron temor. El temor tiene que ver con el respeto hacia Dios. Acuérdense que Éfeso era un lugar de muchísima idolatría. Estaba Diana, la diosa de los efesios. Construían templitos de Diana, la diosa de los efesios. ¿A quién le hace acordar los templitos con las estampitas y todo eso? ¿Le hace acordar eso? Fíjense que hace mucho que pasó eso. ¿Se dan cuenta? Y eso eran ídolos. Los ídolos son cosas que desenfocan la mirada en Dios. Entonces, en ese lugar, el poder de Dios entró por el apóstol Pablo y se enfrentó a Diana, la diosa de los efesios, y Dios tenía la estrategia con milagro y con esta situación para que fuera notorio y la gente conociera a Dios. Entonces, lo mismo debe pasar con nosotros. Tiene que ser notorio de que yo tengo a Dios. ¿Qué le va a pasar a la gente cuando sea notorio que yo tengo a Dios? Va a querer a Dios. Pero cuando es notorio que no tengo a Dios, nunca va a poder hacerlo. Entonces tiene que ser notorio, porque Dios está en mí para que yo glorifique su vida. Con lo que yo haga, con lo que yo diga y con lo que yo soy sobre todo. Entonces, el Señor estaba usando esto para que todos tuvieran temor de Él, vieran que Dios es mucho más poderoso que cualquier ídolo, vieran que Dios es mucho más poderoso que cualquier cosa. Entonces, no me acuerdo si más adelante está en Comodora cantando Diana, la diosa de los efesios. O sea, se armó un alboroto impresionante, pero porque Dios golpeó el mundo espiritual. Entonces Dios quiere que nosotros golpeemos el mundo espiritual, no es que nos agarremos piña, sino que donde vamos, el mundo espiritual de las tinieblas vea que nosotros somos hijos de Dios. Y la gente también vea. Yo me acuerdo una vez que le fui a predicar a un amigo me mandó a predicarle a mi amigo es kinesiólogo. ¿Entienden lo que es kinesiólogo? El que te cuida, el que te ayuda cuando te lesionás el codo, el brazo, y te ayuda a rehabilitar. No sé cómo le dicen acá. Traumatólogo. Ese fisiólogo, ese sería el que yo digo. Y me acuerdo que él me dice, mirá, yo tengo un paciente que está re mal, que está depresivo. Andá a predicarle. Bueno, se fui y me encontré en una plaza, me acuerdo. Cuando me encontré, se sentó al lado mío y él me dijo a mí, qué lindo lo que vos tenés. Y lógicamente no me dice lindo yo, porque sé que me está hablando de Dios. Eso que fue notorio para él, que Dios estaba en mí. ¿Entiende lo que digo? Ese detalle pequeño es lo que Dios quiere. Eso es lo que estaba haciendo Dios ahí. Fue notorio para toda esa gente en Éfeso que adoraba a Diana, diosa de los efesios, y que adoraba cualquier cosa porque había templo donde había orgía en la puerta del templo, era tremendo. Dios quería manifestar su poder para que la gente saliera de donde estaba y que lo conociera a Él. ¿Está bien? Y fíjense, entró Pablo con el equipo que iba. No eran una multitud los que entró. ¿Dónde quedé, hermano? Ah, no, todo. Entonces la gente tuvo temor. Y fíjense lo que dice la parte que sigue. Y era magnificado el nombre del Señor. O sea, ¿para qué Dios hizo eso? Para que su nombre sea levantado alto y que tape el nombre de todos los ídolos que había ahí. Entonces cuando uno tiene a Dios, demuestra a los demás que lo que cree no sirve. ¿No vieron que le conté yo recién que un hombre que va a la iglesia quería llevar un cura para que sanara al muchacho? O sea, sigue creyendo en las cosas de antes. No entiende el poder de Dios. Entonces fue el pastor con 2 hermanos más, oraron, ahora entendió, le quedó claro. ¿Qué pasó? Fue notorio que el nombre de Dios fue magnificado. Amén. Eso nos tiene que pasar a nosotros, hermano. Nuestra vida es para magnificar el nombre de Dios. Magnificar, ¿qué quiere decir? Que lo máximo es Dios.
que todo lo demás no sirve. Si yo creo que lo máximo soy yo y todo lo que tengo, no magnifico a Dios. Si yo creo que lo máximo es la iglesia que tengo, no magnifico a Dios. El centro de que tiene que ser magnificado siempre tiene que ser Dios. Pero así va a ser con mi propia vida. Tengo que creer que Dios es real. Tiene que ser real en mi vida. No con la boca, sino con mi propia vida. Entonces, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y fíjense lo que pasó. Cuando el poder de Dios se manifiesta, cuando la gente ve que vos tenés a Dios, cuando la gente ve que vos sos distinto, fíjense lo que pasa. Y muchos de los que habían creído venían confesando. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando el poder de Dios se manifiesta? La gente se quiebra y empieza a confesar lo que es contrario a Dios. Porque todos tenemos que confesar. Todos pecamos. Dios había mandado a Pablo para enfrentarse a los pecados que había en ese pueblo. Bueno, pero acá en Torre de Forte hay pecado también. Y hay que enfrentarse. Entonces cuando uno va y le habla a una persona, esa persona lleva todo el año que tiene sin conocer a Dios. Entonces uno va a enfrentarse a los pecados. Pero yo no le puedo decir, vos tenés que dejar de creer en la Virgen para que te vaya al infierno. Porque va a dejar de creer en la Virgen porque Dios la convence. Yo tengo que hablarle de que tiene que amar a Jesús. Y se lo tengo que presentar. Y a veces ni hablar. Se lo presento con lo que soy. La gente va a conocer de acuerdo a lo que soy. Así Dios se magnifica. Entonces la gente empezó a confesar. Empezó a decir que Diana, diosa de los Efesios, no era la verdad. Que ir y acostarse con las prostitutas en los templos no era la verdad. Que hacer lo que yo quiero no era la verdad. Que la verdad era ese Dios todopoderoso que traía el apóstol Pablo. Esa era la verdad. Entonces la gente se convenció de que ese era el Dios todopoderoso. Por eso que tuvo temor. Entonces empezó a confesar. No hay nada mejor, hermano, que para poder ser libre de la vida que uno tiene, decirle toda la verdad a Dios. Toda la verdad de todas las mentiras que hay en mi vida. Dejar de pelear conmigo mismo. Dejar de pelear con Dios. Dejar de darle consejo a Dios. Debo confesar. Y dando cuenta, fíjense, que es lo mismo. Señor, yo hice esto. Yo he pecado contra ti. Me he dado cuenta que adorar a Diana, a Dios en los Efesios, no es tu voluntad. Tu voluntad es que te conozca a ti. Eso es lo que decía. Me he dado cuenta que estoy mal. Me he dado cuenta que estoy errado. Tenemos que darnos cuenta que estamos errados. Miren que estamos dentro de la iglesia, somos el pueblo de Dios. Pero eso no quiere decir que no pequemos. No debemos conformarnos a cómo estamos. No debemos creer de que estamos bien. Si nosotros, de acuerdo a nuestra opinión, creemos que estamos bien, a que no saben qué significa nuestra opinión para Dios, que está mal. La opinión de Dios es lo que vale en mi vida, no la mía. Pero yo, lógicamente, que voy a creer que soy re santo. Voy a creer que soy re bien delante de Dios. Pero preguntémosle a Dios a ver qué dice. ¿Qué va a decir Dios? ¿Se anima? Piénselo, piénselo. Porque eso es lo importante. ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, la Biblia habla claramente cómo estamos. El poder de Dios se tiene que magnificar para que nosotros podamos empezar a confesar. Cuando yo busco a Dios, Dios me va a mostrar a mí que tengo que decirle que yo he pecado. Porque el pecado me separa de Dios y la confesión me acerca. Mientras más cuentas cortas tengo con Dios, más voy a poder relacionarme con Él. Entonces Pablo entró a un lugar siendo enviado por Dios. Dios ama a Éfeso, ama a la gente que está en Éfeso y Él quería que la gente se liberara. Entonces lo primero que hace es manifestar su poder. Y el poder de Dios está dentro de la iglesia, hermano. Hoy usted puede confesar y ser libre. Hoy usted puede ponerse a cuenta con Dios y reconocer que Dios le ha demandado y que usted ha hecho Dios solo. Y si no le ha demandado nada, reconocer que hoy Dios le está demandando. Que tiene que confesar. Esa es la manera de poder avanzar. No sirve de nada decir sí, después voy otra vez a Diana, a Dios en los Efesios. Hay que salir. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, fíjense, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea que salió a la luz todo el pecado. Hoy Dios quiere que salga a la luz toda la maldad.
salga a la luz. Que yo se la diga a Él. Que diga, estoy cansado de llevar esto. Yo sé que Dios va a hablarle a su corazón para que lo haga. Y que usted le entregue a Dios todo lo que ha llevado durante tanto tiempo, que lo aleja de relacionarse con Él. La bronca, el enojo, la ira. Me acuerdo que fuimos con el pastor y la pastora a predicarle a una chica que tiene muchos problemas. Y me acuerdo que yo le dije, vos tenés que decirle a Dios todo lo que te pasa. Si estás enojada, decirle con quién estás enojada. Si odias a alguien, decirle a quién odias. Decirle todo a Dios. Dios te va a ayudar. Deja de estar cargando todas las cosas vos. Decíselo todo a Dios. Estoy enojado con mi papá, estoy enojado con mi esposo, estoy enojado. Todo hay que decirle a Dios. Pero el poder de Dios es el que te mueve a que vos salgas de todo lo que te impide relacionarte con Dios. El pecado me aleja de Dios. La confesión me hace. Entonces yo necesito que el poder de Dios se manifieste para que yo confiese. Porque cuando yo confieso, en mi corazón va a haber alegría y en el corazón de Dios va a haber alegría. Porque Dios lo que quiere es que yo le llame al pecado como lo llama a Él. Y lo que Él quiere es que yo salga del pecado. Entonces Dios quería lo mismo para el pueblo de Éfeso. Quería que el pueblo saliera del pecado. Entonces empezaron a confesar y a quemar los libros de magia. Cualquier comerciante diría, no, no los quememos, vendámoslos. Por ejemplo, yo diría eso. Pero bueno, como ahora me he convertido, no los quemo. Pero si no, yo diría, ganamos un dinero. Pero no, fue tal el temor de Dios que se dieron cuenta que lo que hacían estaba mal. A veces uno quiere dejar el pecado, pero volver. Y lo acaricia, anda con el pecado, hola, ¿cómo andás? Vení, vamos. Y lo llevamos y lo tapamos. Esto fue determinante. Y fíjense, dice que muchos de los que practicaban la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Pero fíjense, en otros versículos, que no lo voy a encontrar ahora, pero dice que Pablo estuvo 2 años predicando. O sea que durante 2 años los hermanos estuvieron escondiendo los libros de magia. Pero llegó un momento donde tuvieron que confesar. Entonces, si nosotros estamos como escondiendo cosas, tiene que llegar el momento que hay que confesar. Hay que salirse del pecado. No podemos seguir siendo iguales. Porque el verdadero cristiano es el que tiene una vida transformada. Porque si no, no somos cristianos, somos religiosos. El religioso es una persona que cree que está bien delante de Dios. Que cree que agrada a Dios. Pero el que agrada a Dios es el que confiesa lo mal que está. La única manera de poder agradar a Dios es darme cuenta de lo mal que estoy para que Dios me pueda ayudar. Si no, nunca voy a poder cambiar. Y voy a seguir siendo igual. Y me voy a engañar a mí mismo y voy a creer que estoy re bien. Qué bien que estoy. Y le voy a mirar los pecados a los otros. Y voy a decir, este hermano qué mal que está. Yo me voy a mirar en el espejo y voy a decir, qué bien que estoy yo. Mentira. Entonces el temor de Dios tiene que venir sobre mí. Y fijarme, como dice Jesús, no miré la paja en el ojo ajeno, sino mirar la rama en el tuyo. Y entonces cuando saqué la rama, podrás mirar la paja. Pero cuando vos sacás la rama, que es ancha, que no te deja ver al otro, cuando la sacás vos decís, wow, el pecado del hermano es chiquitito al lado del mío. Y ya se te acaban las ganas de querer criticarlo. Amén, hermanos. Cada uno tiene que ser responsable de su pecado y confesarlo a Dios. Por eso que Dios está acá para manifestar su poder. Y el versículo 20, y le prometo que termino, voy re bien. Ah, no, me pasé. ¿O no? 1 menos 5. Es impresionante. Y el versículo 20 dice, fíjense lo que pasaba por la manifestación del poder de Dios. Lo que causa. Prevalecía, no, crecía y prevalecía. O sea que crecía y prevalecía. ¿Qué es lo que crecía y prevalecía? Poderosamente, ¿qué? ¿Diana la de Efesios? No, la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. En el momento que yo confieso, la palabra crece. Y si sigo confesando, mientras que voy creciendo, voy prevaleciendo.
Hay que salir de la hipocresía, hay que salir de la religiosidad, hay que salir de la ley. Hay que vivir en la gracia de Dios, reconociendo de que mi vida es miserable por el pecado y que necesito que Dios me ayude. Y que necesito depender de Él. Eso es lo que Dios veía en el pueblo de Éfeso, eso es lo que Dios ve en Torreforte y eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Que para ser realmente discípulos, ¿sabes lo que significa la palabra discípulo? Alguien que sigue a otro. Y si nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo, debemos seguir la pisada de Cristo, como dice Pedro. ¿Está bien? Hay mucha gente que cree que porque se pone una sotana como Cristo, se parece a Cristo. No, no es sotana, la túnica, gracias. Se parece a Cristo. Nada que ver. Dios quiere cambiar la vida. Éfeso era un lugar que Dios amaba y que Él quería cambiar. Usted es una persona que Dios ama y que quiere cambiar. Pero para cambiar, usted tiene a favor el poder de Dios. Tiene a favor la palabra. Lo que usted tiene que hacer es confesar. Y hoy es el momento para que pase eso. Hoy es el momento. Usted cierre los ojos y empiece a pensar lo que Dios le ha hablado. Empiece a darse cuenta que la palabra tiene poder. Y que así como la palabra de Dios se manifestó en Éfeso, y que crecía y prevalecía poderosamente, hoy puede ser el día que pase lo mismo en su vida. Por eso clamo a ti, Señor, que con la misma autoridad que le diste a Pablo para entrar a Éfeso, hoy, Señor mío, tu palabra sea creciendo y prevaleciendo, porque tu nombre va a ser magnificado. Clamamos a ti, Señor, delante de tu presencia, para que produzca lo mismo que produciste en Éfeso. Confesión y ponerse a cuenta. Temor a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Todopoderoso, ahora clamo a ti, Señor. Ahora, Espíritu Santo, muévete con poder. Muévete con autoridad. Haz milagros maravillosos en la vida de tus hijos que están acá. Libéralos de lo cautivo. Libéralo de lo oscuro. Libéralo de lo escondido. Libéralo de la resistencia. Libéralo de la incredulidad. En el nombre de Jesús. Que empiece a correr río de agua viva, Señor. En el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu Santo que queme todo mal. Y que empiece. Clamamos a ti, Señor. Ahora derriba el argumento y la altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, en nuestro culto racional. Que no nos conformemos a este siglo, sino que podamos comprender, Señor mío, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Despójanos del viejo hombre que está viciado. Renueva el espíritu de nuestra mente. Revístenos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Señor, ahora obra. Ahora obra por tu palabra. Trae la convicción que trajiste en Éfeso, Señor. Ahora abre los corazones como hiciste con Lidia para que tu palabra entre y penetre y toque el alma, el espíritu, los tuétanos y la coyuntura, porque tu palabra es una espada de doble filo y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora las cargas se van cuando uno confiesa. Ahora las batallas se van cuando uno confiesa. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Señor, a ti clamamos por tu libertad. A ti, solo a ti clamamos por tu libertad. En el nombre de Jesús, porque cuando la conocemos a tu palabra nos hace libres. Señor, muévete con tu pureza.
Muévete con tu santidad en nuestras vidas y ayúdanos a tener el temor que necesitamos para confesar. Ahora, Señor, rompe nuestras estructuras, rompe todas las barreras y pon un amor por tu palabra, pon un amor por tu presencia, pon un amor, una compasión por los perdidos. Señor, magnifica tu nombre, que sea notorio que te conocemos, que sea notorio que somos tus hijos, que sea notorio, Padre, tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Que levante la mano en compromiso hacia el Señor y dígale: aquí estoy, Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito que me ayudes a salir, necesito agradarte a ti, necesito que sea notorio tu presencia en mi vida, necesito magnificar tu nombre en mi vida, necesito confesar, Señor, necesito ponerme a cuenta contigo, necesito crecer en tu palabra, necesito prevalecer en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, sopla, Espíritu Santo, sopla con tu poder, sopla, Espíritu Santo, sopla con tu poder, sopla, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete, muévete, abraza los corazones de la vida, abraza la vida, Señor, abraza la vida, Señor. Libertad, tú estás trayendo ahora. Reciba la libertad del Señor. Aprovechen el